¿Cómo están, amigos? Una vez más con ustedes, Marisol León, gerente general de Quantum Consultores. Y a puertas de la presentación para la declaración jurada anual del impuesto a la renta, las empresas nos han formulado varias consultas referidas a un mismo tema que creemos interesante compartir con ustedes. Y es la necesidad de que para que un gasto sea deducible debe contar o no con un comprobante de pago. Bien, entonces vamos a hablar del tema del comprobante de pago y empezamos por recordarles el reglamento de comprobantes de pago. Esa es la base que le da nacimiento a la obligación de emitir un comprobante de pago. Y este solo se debe emitir en los casos haya transferencia de bienes a título gratuito o a título oneroso y en el caso hayan prestaciones de servicio, también a título oneroso o a título gratuito. Entonces, si partimos de esa premisa, no debemos de confundir que algunos otros gastos en los que incurre una empresa que no se originen ni en la prestación de servicios ni en una transferencia o adquisición de bienes no requeriría comprobante de pago, ¿de acuerdo? Ese es el primer punto. Entonces, si por ejemplo yo tengo un gasto por tasas judiciales, un gasto por un derecho en registros públicos, si de repente tengo una penalidad que me han aplicado o quizás algún arbitrio, tasa, etcétera, es evidente que nada de eso necesita un comprobante de pago por las consideraciones que hemos comentado, ¿no? En estos casos, ninguno de estos puntos comentados califican como prestación de servicios ni como transferencia de bienes. Ese es un primer punto. Un segundo punto es que debemos cuidar que para que ese gasto sea deducible, también consideren que el gasto debe estar sustentado en un comprobante de pago en caso haya obligación de emitirse, como lo hemos comentado hace un momento, y solamente el gasto será aceptado en la medida que el comprobante de pago atienda a la categoría de renta que sustenta. Por ejemplo, me explico. En el caso de impuesto a la renta, ustedes saben que hay 5 categorías de renta. Primera y segunda categoría de renta se originan en la fuente generadora llamada capital. La de tercera categoría es la fuente generadora capital más trabajo. Y la de rentas de cuarta y quinta, la fuente generadora es solo el trabajo. Dependiendo de la categoría de renta, es que yo debo de contar con el comprobante de pago que corresponde. En primera categoría, ustedes saben que los alquileres, por ejemplo, no tienen un comprobante de pago expreso, pero el reglamento le da validez de comprobante al recibo de pago del impuesto a la renta por el concepto de alquiler que el propietario paga. En el caso de segunda categoría tenemos, por ejemplo, regalías, intereses que pagamos a personas naturales. En esos casos ellos nos tienen que emitir un comprobante de pago llamado factura, pero evidentemente como no son de tercera categoría no hay IGB. Y si se trata de recibo por honorarios o mejor dicho de trabajadores independientes, la renta generada es cuarta categoría y por lo tanto tendrán que emitirnos un recibo por honorarios. En quinta categoría es la boleta de venta y evidentemente si la renta la genera una empresa, esta nos tendrá que emitir una factura con el RUC adecuado. En ese escenario la teoría parece sencilla, pero cuando vemos casos en auditoría o revisiones que hacemos en las empresas encontramos que hay gastos de categorías que no están sustentados con el documento que corresponde. Y un caso típico, por ejemplo, es la comisión de personas naturales que ganan respecto de nada más el servicio que han prestado producto de su trabajo. Contactan clientes y cobran una comisión. Y resulta que no existe el comprobante de pago adecuado, sino al contrario, que es el recibo por honorarios porque su fuente generadora únicamente ha sido el trabajo. Sino por el contrario, las empresas exigen una factura al comisionista, creyendo que está generando una comisión mercantil. Y la comisión mercantil que genera rentas de tercera categoría obliga a una combinación, como les decía al inicio, de trabajo y capital. Y este no es el caso. Y también hay resoluciones del Tribunal Fiscal en ese sentido, por ejemplo la 4501-1-2006 que dice claramente que una comisión es renta de cuarta categoría cuando quien lo genera es una persona natural que no ha tenido el capital de por medio y solamente su trabajo.
Otro ejemplo típico de cuando exigimos facturas que no corresponden es el caso aquel en el que queremos obligar a una persona natural creyendo que vamos a así evitar contingencias tributarias y no sabemos que le estamos generando, por el contrario, una obligación innecesaria, porque los obligamos a emitir facturas, los obligamos a llevar su registro de compras y de ventas, a grabar la operación con el IGB, a pagar sus impuestos, abrir su cuenta en el Banco de la Nación por detracciones, en el caso de un comisionista que no es mercantil. Y lo peor de todo es que no estamos midiendo la contingencia más importante. ¿Cuál es la contingencia más importante? Que, y SUNAT ya lo dijo y hay posición oficial, el informe 104/2016, donde indicó que en el caso de artistas que generaban rentas de quinta categoría y que la empresa había solicitado la emisión de una factura por su trabajo de conducción, que evidentemente era únicamente un trabajo con fuente generadora llamada o renta llamada trabajo, la idea es que SUNAT aclaró de que la empresa que recibió como sustento documentario esa factura con IGB le resultó un crédito fiscal usado indebidamente y evidentemente el gasto tampoco será aceptado cuando se sustente equivocadamente en un comprobante. Así es que esta es la primera parte de este tema de comprobantes de pago. Esperamos en una siguiente edición hablar de la parte 2, porque aquí solamente hemos visto dos escenarios en el cual es, en primer lugar, aclarar cuándo es que se debe emitir un comprobante de pago, transferencia de bienes o prestación de servicios, y que el gasto será deducible en la medida que el comprobante de pago se sustente adecuadamente en la renta que se ha generado. Bien, nos estamos viendo en una próxima oportunidad para seguir hablando de dos requisitos adicionales que necesitamos para que nuestro gasto esté sustentado y debidamente soportado en un comprobante. Nos vemos. Gracias.